Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar del mundo que usted me esté viendo ahora, mis hermanos, mis amigos, mis compatriotas, mis seguidores y adversarios. Bueno, pues una vez más le damos aquí la bienvenida a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón, y deseándole un feliz inicio de semana, un feliz lunes y lleno de bendiciones y cosas lindas para todos, para todos. Bien, mis hermanos, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar el tema de hoy. Un tema importante debido a la actualidad internacional, ya que siempre cuando comienzo los lunes, pues comienzo hablando de la actualidad internacional y la actualidad nacional, pero que como lo que está ocurriendo alrededor del mundo es tan importante, es necesario que haga una reflexión con ustedes, pidiéndoles a todos compartan esta directa por lo importante que va a ser y por lo importante que voy a decir aquí, porque hay muchos criterios y muchas opiniones, pero algunas basadas en pequeños conocimientos, y la que traigo aquí viene basada en varios tipos de conocimientos. Primero vamos a hablar del conocimiento social y después vamos a hablar de algunos conocimientos que tenemos también militar y cómo se ha desarrollado el siglo XX y el XXI en operaciones militares y en mini guerras o pequeñas guerras que se han efectuado o guerras entre naciones que estamos viviendo en este siglo XXI. Quiero decirle a ustedes que, como ya lo dije, el gobierno sionista de Israel cometió un grave error, un error garrafal. Grave error que algunos dicen que Israel tomó una decisión por la libre. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Vamos a comenzar a partir de aquí. El gobierno de Israel no hace nada sin el consentimiento de los Estados Unidos. Y para nadie es un secreto, por eso estoy diciendo que compartan esta directa, para que aquellos que hablan mucho y que hablan muy bonito, pero hay que partir de lo que se conoce. El gobierno de Israel, el lobby israelí, financia la política de muchos países y financia muchos conflictos. Para los que no saben, el lobby israelí financia la política de Estados Unidos, así como aquellos que van a ir a elecciones, y también financia otros gobiernos en el exterior. No voy a poner los ejemplos, pero porque me voy a extender. Financia guerras. Y les voy a decir algo para que sepan. El gobierno sionista de Israel y el Mossad, su inteligencia, tenían conocimiento que Qatar estaba suministrándole financiamiento al grupo Hamas. Se cayó porque a ellos les convenía que Hamas hiciera una agresión para poder tener el pretexto de hacer esta agresión que lleva hacia el territorio palestino, que, como ya hemos dicho aquí, imágenes que podemos compartir, está totalmente destruido. Totalmente, la Palestina está destruida. Y la Palestina está mayormente ocupada por el gobierno sionista de Israel, que la ha ocupado con colonos israelíes. Colonos que han agredido a palestinos, han violado sus derechos. Colonos, junto con el gobierno y el ejército sionista de Israel, ha destruido la casa de palestinos y ha ocupado estos territorios. Gobierno de Israel ha efectuado una masacre y un genocidio, vamos a decir que étnico, una limpieza étnica sobre la población palestina, la cual quiere totalmente eliminar o quiere totalmente echarla de su territorio para ocupar sus territorios y hacer un Estado sionista de Israel bastante mayor, y que no se hable más de la Palestina ni de los palestinos. Y todos sabemos la cantidad de miles de niños que han sido
asesinado, porque hay que decir la palabra, en actos genocidas de violación de los derechos humanos y que son crímenes de lesa humanidad. Aquí no hay una guerra, porque Israel no tiene una guerra contra un ejército, no tiene una guerra contra un país, tiene una guerra étnica de tierra raza contra una población indefensa, inocente, la cual asesina todos los días, la cual viola sus derechos todos los días, ante el silencio de las naciones poderosas del mundo, de Europa y de América, y ante el rechazo de la gran población mundial que rechaza este genocidio, así como algunos países y países progresistas. Hasta aquí esta explicación, por eso quiero que compartan. Hablamos de Irán. Irán, quien fuera sorpresivamente atacado en una operación quirúrgica sin precedente, como todas las que ha realizado el gobierno israelí, que vuelvo a poner, contra Palestina, contra el Líbano, contra Siria, ha realizado diferentes, y contra Egipto, que quede claro que Israel ha atacado a Egipto también, y nunca ha estado el gobierno israelí que antes de un tribunal en el mundo acusado por estas agresiones. Como goza de total apoyo del gobierno de Europa y de los gobiernos de turno de los Estados Unidos, Israel se ha sentido plácido y protegido y ha realizado los diferentes ataques. Siempre buscando motivos que no existe, solo el expansionismo, como lo ha hecho en el Golán sirio, como lo ha hecho en el Líbano, como lo ha hecho en Palestina, etc. ¿Qué pasó aquí? Que el tiro le salió por la culata a Israel. Y para algunas personas, por eso vuelvo a repetir que compartan, que piensan que Irán no va a resistir una guerra, le digo que están totalmente equivocados. Y aquí vamos con el pollo del arroz con pollo. Irán tiene una población de 90 millones de habitantes. Irán es rico en petróleo y gas, así que tiene yacimientos muy importantes. También cuenta con recursos como hierro, zinc, carbón, uranio, oro y otros metales preciosos, en lo cual ha arraigado su fuerte la economía en el petróleo y el gas, con países como China, etc. Pero Irán es una región que es de el 89%, y lo voy a decir así, del Islam chiita, religión que está en algunos países árabes, Yemen, Irak, Arabia, etc. Religión muy unida y muy fraternal. Irán llevó una guerra desde 1979 hasta los finales de los 80 contra Irak, la cual Irak nunca pudo derrotar al ejército iraní, que mantuvo una férrea batalla contra aquel ejército iraquí. Por extensión de territorio fue aquella guerra, pero estimulada por los Estados Unidos, que buscaba un desgaste de ambas naciones para después intervenir, como lo hizo en la guerra del Golfo, cuando buscó el pretexto de armas químicas y biológicas que tenía Irak, la cual todo fue mentira en el gobierno de Bush, y desarrolló una guerra con el derrocamiento de Saddam Hussein. Pero en 1979, para los que desconocen, la revolución islámica derrotó al Shah Reza Pahlavi, un gobernante, el Shah era como un rey o un emperador en Irak, al servicio de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Fueron los chiitas, en unión en aquel momento del Ayatollah Khomeini, que ejerció aquella revolución y derrotó, llevando a la huida al Shah Reza Pahlavi, consolidando la revolución islámica iraní, y que todos sabemos
Irán detectara al comienzo que la embajada de Estados Unidos ejercía trabajo de espionaje contra la revolución y tratar de derrotar la revolución, fue ocupada por la revolución, por las milicias revolucionarias islamistas, la embajada por largo tiempo, que Estados Unidos intentó en varias operaciones y fracasó en el intento de rescatar a sus funcionarios de esta embajada. Fracasaron todas, tuvieron que llegar al final a un acuerdo. Bien, mis hermanos, hasta aquí he hablado acerca de cómo se compone Irán. Que se compone, ya le dije que el 80% de la revolución islámica chiita y un 11% de otras religiones, que es la musulmana, y también un pequeño por ciento que es de cristianos, judíos, etc. Pero ¿a dónde voy? Hoy Irán está llevando a cabo todavía lanzamientos de misiles contra el territorio de Israel. Irán no tiene miedo a caer en una guerra, y ahora sí voy a dedicarme a esos que hablan de que Irán no puede llevar una guerra. Miren, mis hermanos, Estados Unidos, su ejército y sus fuerzas armadas, o su Guardia Nacional, y sus flotas y sus unidades militares en más de 400 países del mundo, radican en operaciones quirúrgicas y rápidas, que se detallan en bombardeos, en lanzamientos de bombas y misiles en estos momentos, como se ha realizado en varios países. Y le quiero poner un ejemplo. En los años 70, Estados Unidos, a finales del 60 y 70, hizo una guerra en Hiroshima, en Indochina. Esta guerra la hizo contra Corea primero, que fracasó, no pudo ganar la guerra de Corea. Después la hizo contra territorios de Vietnam, Laos y Kampuchea, saliendo derrotado, porque el gobierno de Estados Unidos nunca ha podido ganar una guerra a largo plazo. Estos gobiernos, estoy hablando de Vietnam, Laos y Camboya, como se conocía en aquel momento, o Kampuchea, con armas ligeras, con trampas, derrotaron a uno de los ejércitos mejor preparados y potencia del mundo, teniendo que abandonar el territorio vietnamita del Laos y dándose a la precipitada, porque al final perdió la guerra. Estados Unidos no está preparado para una guerra a largo plazo. Y tanto fue así que ocupó desde 2003 los territorios de Afganistán y tuvieron que retirarse porque no pudieron soportar una guerra de desgaste que llevó a cabo los llamados, caramba, que se me olvidó ahora el nombre, talibanes y mujahidines contra el ejército de los Estados Unidos. Guerra que le costó mucho poderla llevar a Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos no soporta una guerra a largo plazo. Lo de ellos son operaciones quirúrgicas. Hacer bombardeos, lanzar misiles, desgastar y luego ocupar y buscar un gobierno a sus intereses, que es lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos toda la vida. Pero no resiste una guerra a largo plazo y mucho menos de guerrilla, porque le desgasta y le cuesta mucho a la economía de Estados Unidos, que no pudo soportar la guerra de Vietnam y no pudo soportar la guerra de Afganistán. Ellos ocupan territorio como lo hicieron en Siria y Libia para robarse sus recursos naturales, como el petróleo de Siria, y como lo hicieron en Irak. Pero no resisten una guerra a largo plazo, porque no están preparados para una guerra de guerrilla. Sin embargo, aquí viene la explicación para esos sabios. Irán tiene una religión chiita, un movimiento chiita que es amplio en el Medio Oriente, en el Líbano, en Yemen, en Irak, en Irán, en Emiratos Árabes, también lo hay en Pakistán, etc. Y este movimiento chiita que hoy existe
como el movimiento Hamas dentro de Palestina, podría convertirle a Estados Unidos una guerra de desgaste en la cual estarían llegando a Estados Unidos los cadáveres más rápidos que se llegaron en Vietnam. Para aquellos que creen que Irán es rica y tiene yacimiento de muchas cosas, especialmente uranio. Irán puede, aún así, en estas características y en esta situación, puede de este uranio enriquecido llevarlo al armamento. Irán, que fue un país que, viéndose amenazado desde el inicio de su revolución por los Estados Unidos y por los sionistas, y viendo que haberse convertido también en una guerra con Irak, comenzó a desarrollar sus fuerzas armadas. Comenzó a desarrollar su tecnología militar, su tecnología de comunicaciones, su tecnología industrial. Y hoy Irán ha alcanzado un alto desarrollo con las ayudas de los países amigos. Para aquellos que creen que Irán es un país a que se le puede poner un dedo y ya. Si Estados Unidos no quiere sufrir, si Estados Unidos no quiere verse en su peor momento, yo doy el consejo de que no entre en una guerra con Irán. Que no es lo mismo una guerra contra los palestinos que una guerra contra los chiitas iraníes. Estamos hablando que entonces entrarían junto con los iraníes Hezbollah, los yemenitas, los hutíes yemenitas, estaría Hamas y estaría Irán. Y estarían otros. Y sería una guerra donde no habrá cuartel contra la bota yanqui y contra el ejército estadounidense. Y mucho menos contra el ejército sionista de Israel. Irán no tiene por qué pactar una paz si primero no la pacta Israel, retirándose de los territorios ocupados, reconociendo y formando un nuevo gobierno para que haya paz en el Medio Oriente, porque ha sido Israel el que ha exaltado hoy los ánimos en el Medio Oriente, con sus agresiones, con sus invasiones y con su genocidio contra los árabes y palestinos. Cuidado con los iraníes. Le dije que era un león dormido, pero yo pienso que es un león que está despierto y que no se debe provocar. Para aquellos que creen que saben, para aquellos que no han estudiado el arte militar de la guerra y no saben que una guerra de guerrilla desgasta más que una guerra activa entre dos ejércitos, como hoy sucede en Rusia y Ucrania. No es lo mismo las penetraciones por diferentes lugares de estos diferentes componentes chiitas que he puesto aquí y te estén golpeando. Y te estén lanzando misiles y te estén lanzando armas ligeras contra tu ejército y te estén emboscando. No es lo mismo. No es lo mismo que lo que está ocurriendo hoy en el territorio ucraniano y en el territorio ruso. No, mis hermanos, aquí es una guerra de dos ejércitos con apoyo de potencia, como lo tiene Ucrania, con Europa y Estados Unidos, y el ejército ruso, que tiene un gran desarrollo armamentístico, tecnológico y militar. Pero hoy Irán tiene ese desarrollo y cuenta con misiles de largo alcance hipersónicos que te lo pueden colocar allí. Y hoy Estados Unidos no ha sufrido una guerra a lo interior de Estados Unidos. Y cuidado con esto que estoy diciendo. Los chiitas están en todo el mundo. Y si Estados Unidos no quiere ver convertido a Estados Unidos, la gran nación, en un infierno, tiene que tener más cuidado. Aquí la parte que viene. El presidente Trump, el cual prometió en su campaña que no se involucraría en ningún conflicto militar, ya está involucrado en uno gravísimo. Con una economía desastrosa,
Hoy Estados Unidos quiere ir a una guerra que costará mucho al estadounidense para que cree que yo estoy hablando mentira. Por eso yo pido que comparta, porque esto le costará mucho a los estadounidenses. Su economía estará en recesión porque ya está, y al involucrarse en una guerra los gastos militares se elevan. Claro, ¿quién gana en esto? Bueno, todos sabemos que la industria militar de los Estados Unidos es la que se enriquece. ¿Por qué? Porque aporta armas que va a cobrar y es la única que se va a enriquecer. ¿A costa de quién? Del estadounidense. A costa del estadounidense. A costa de los residentes en los Estados Unidos, que son los que van a tener que pagar el costo de la guerra. Y eso no se analiza. Estados Unidos en estos momentos no está preparado para una guerra. Ha sufrido un desgaste en su aporte a Ucrania. Ha sufrido un desgaste en una mala política que lleva hoy el loco descerebrado de Donald Trump, que todos lo sabemos. Y ahora involucrarse en esta guerra sería llevar a Estados Unidos a la quiebra totalmente. Y sería el fin de esta administración. Por eso hay que analizar cuánto cuesta una guerra y el gasto militar de una guerra. Llevaría a mover una reserva, ya es un gasto. Llevar nuevo tipo de armamento, sería un gasto. Sería elevar más el gasto. Y sería caer una economía totalmente en recesión que le costaría a este nuevo gobierno, porque sería el fin del trumpismo. Por eso, mis queridos amigos que dan y hablan y hablan y hablan, cuando usted va a hablar de guerra, lo primero que usted tiene que analizar son los gastos. ¿Qué lleva esa guerra? Y lo segundo, usted tiene que analizar con quién usted está metiéndose. Y lo ha demostrado Irán. Israel no tiene cómo pararle los misiles a Irán. Porque como Israel tenía una Palestina y tenía un Líbano que no le hacía frente, y una Siria que no le hizo frente, y un egipcio que no le hizo frente, se creyó el Dios del Medio Oriente. Pero olvidó que estaba chocando con el león y que este león no iba a dejarse aplastar tan fácilmente. Ya Irán estaba preparado para estos acontecimientos porque ya la inteligencia iraní venía trabajando en esto. Fíjense si fue así que este golpe quirúrgico no hizo daño a Irán porque movió todas sus piezas. Y el anormal de Trump y los anormales que los acompañan pensaron que podían acabar con Irán. Les vuelvo a repetir, mis hermanos, me da pena con esos buenos amigos que tengo y esos canales buenos que analizan las cosas así. Cuando usted va a analizar, lo primero que usted tiene que analizar es el gasto. El gasto económico que lleva una guerra hoy. Y que no hablamos de $1, hablamos de millones de billones. Mover fuerza hacia el Medio Oriente cuesta billones. Darle aseguramiento, alimentación y logística cuesta billones. Lo que no le va a costar a Irán, que está en su territorio y que tiene recursos naturales. Y si cierra hoy el estrecho de Hormuz, a China no le va a faltar el petróleo porque Irán se lo va a dar. Para el que analiza que a China le va a perjudicar. No, ni China ni Rusia son perjudicados en esto. Es Europa el que sale perjudicado. Y algunos países árabes que apoyan a los Estados Unidos, como Qatar, etc. Esos son los que pierden. China tendría su abastecimiento de gas asegurado por Irán. Y petróleo. Y otros minerales. Porque Irán no va a perder ese apoyo y se lo va a dar. Y quizás hasta se lo dé en precios menores que le conviene a China. Pero también China tiene un aliado, a Rusia, que le puede dar petróleo por otra parte. Además, hoy Irán está entrando en el BRIC. Entonces, Irán tiene como amigos acompañantes
a Corea del Norte, que se le está olvidando a todo el mundo. Corea del Norte es antiimperialista, anti-norteamericana, anti-israelí. Corea del Norte es un buen aliado para Irán, porque le puede comprar tecnología. Irán tiene recursos naturales para poder comprar esa tecnología. Quizás no le dé Rusia toda la tecnología, pero Rusia le puede dar tecnologías antiaéreas, como se la dio a Siria. Antiaérea muy buena, de primera generación. Y yo no creo que Rusia vaya a apartar a Irán. Yo creo en estos momentos que hay conversaciones que está realizando Rusia y China con Irán. Para aquellos que creen que Rusia ha apartado a Irán, le digo que es mentira. Hoy Rusia tiene conversaciones directas con el gobierno de Irán, así como China, así como Corea, así como otras naciones. Bien, mis hermanos, hasta aquí un pequeño análisis. Y quiero que compartan esto porque a veces me van a perdonar sin quererlo herir. Primero, tenemos que conocer, tenemos que investigar más y tenemos que saber que es una guerra y tenemos que conocer a las dos partes. Pero cuando vamos a conocer una guerra tenemos que saber hablar de gastos. Y en este momento, como está la economía de Estados Unidos, a Estados Unidos no le conviene una guerra, y mucho menos tener adentro una guerra. Para esos grandes comentaristas que tenemos aquí y analistas, analicen primero qué es lo que es una guerra contra el león persa. Y le estoy diciendo desde que empezó la guerra que Israel no podía con Irán. Y hay quien me vino aquí a decir, y cuidado, que se le vaya a ir de la mano a Israel usar armas nucleares, porque sería el fin de Israel. Israel podría llegar a la paz si se va a la mesa de conversaciones y se retira de los territorios ocupados y firma un tratado de paz para el Medio Oriente. No solo con el visto bueno de Estados Unidos, sino con el visto bueno de las naciones de Rusia y China. Y que haya una fuerza en el Medio Oriente para intervenir en caso de que Israel olvide el tratado de paz. Bien, mis hermanos, les vuelvo a pedir que compartan, mis amigos y seguidores, compartan esta importante directa. Hay que hablar más, me voy a preparar más, pero aquí no solo el cimarrón ha hablado, hemos hablado entre amigos que conocemos de estrategia y de táctica y de ejército enemigo. Y sabemos cómo se comporta el ejército de los Estados Unidos y por qué son sus llamadas operaciones quirúrgicas. Hoy existen dentro de China, Rusia y Corea armamento superior al de los Estados Unidos. Y voy a tener el valor de decir lo que se están usando en la guerra entre Ucrania y Rusia. Irán tiene un gran desarrollo en los llamados drones y misiles. Y hoy estos drones y misiles están en manos de chiitas, para lo desentendido. Y no es lo mismo una guerra directa contra Irán contra un movimiento chiita en el Medio Oriente, que te puede atacar de diferentes lugares y te puede golpear como menos tú te lo imaginas. Entonces, no es lo mismo que los muertos comiencen a llegar rápidamente a los Estados Unidos, porque esto también sería un golpe psicológico para la población de Estados Unidos y que comience a sentir que llega un misil a Estados Unidos, que nunca ha llegado. Estados Unidos no estaba preparado para una guerra a largo alcance. Sus operaciones son cortas, pero con el león hay que tener un gran cuidado. Bien, mis amigos, Dios me los bendiga. Una vez más, lo digo desde aquí y como siempre lo digo, viviremos y venceremos.
hasta la victoria siempre.